Bueno, comenzamos con las preguntas entonces. ¿Cómo era la Universidad de Chile cuando usted ingresó a estudiar? Bueno, lo que me tocó ver a mí y probablemente a toda la gente de aquellas generaciones fue una Chile donde había un ambiente que reflejaba quizás una época post-represión más dura. Eh, Esto variaba además de acuerdo a las facultades. En Derecho, evidentemente, la realidad era distinta a la de Medicina y en Medicina y Derecho era muy distinta a lo que se vivió durante un buen tiempo en el Pedagógico, en la Facultad de Ciencias Sociales, etcétera, etcétera. Pero en general yo diría que el ambiente era un ambiente como de bastante temor y aprensión. Eh, Mucha desconfianza, no se llegaba y hablaba con cualquiera, los lazos eran, había una cierta prudencia en establecer lazos. Éramos todos jóvenes que nos había tocado vivir ya hace pocos años atrás el tema del golpe militar. Yo creo, crecimos, como en el caso de mi generación, escuchando balazos y sabiendo de represión. Porque nosotros volvimos como 15 días después a la facultad para ver qué había pasado. Y desde la entrada había militares, interventores, había un teniente como decano y todo eso. Entonces, eh, hay una situación de represión muy violenta y después se estabiliza el control y dicen, bueno, ahora la vida puede volver. Y nosotros tuvimos que ser interrogados por un fiscal para preguntarnos cuál era nuestro rol, nuestra militancia, si teníamos responsabilidad en algún hecho delictivo. Y después de un periodo de casi un año, empezó a haber una recepción de los que habían sido, eh, ¿cómo te diría? Puestos fuera de la universidad. Y ahí nosotros volvimos. ¿Ah? Y bajo la amenaza de a la primera, para afuera, o la primera, para adentro, o la primera, chao. Así muy, muy explícito. Así cuando volvimos se nos leyó una carta. Estas son las nuevas condiciones y también el militar que estaba ahí habló sobre la patria, habló sobre la construcción de un nuevo país, que se nos invitaba a ser parte de ello, una cuestión muy, muy así facha. Que no podías tú quedarte ni un rato en ninguna parte, no podías juntarte con más o tres personas al interior de la universidad. Esto era bajo la vigilancia, porque en el pedagógico en particular, en todo ese campus, que teníamos 5 facultades ahí, existía una oficina de la CNI al interior del campus, con, con todos sus representantes ahí, que andaban vigilándonos según según su rol según lo que ellos planteaban de cuál era su rol, era la administración de los campus comunes. Bueno, nosotros ingresamos ahí al pedagógico, que era un lugar sumamente intervenido por el sistema represivo, ¿no? Todavía estaban muy presentes historias que habían ocurrido dentro del pedagógico. La expulsión de muchos alumnos. Había muchos alumnos brasileros, uruguayos, argentinos, personas que estaban refugiadas en Chile y que por lo tanto habían todos ellos tenido que salir. También habían expulsado a muchos profesores de las distintas carreras. Incluso hubo carreras que estuvieron cerradas. Entonces el clima del pedagógico era un clima de mucha represión. Había incluso una oficina interna donde estaban, digamos, los agentes de la DINA organizados como en una red de soplonaje. Pero funcionaban abiertamente en los patios, se paseaban, digamos, con absoluta libertad entre los estudiantes. Era muy distinto la escuela de agronomía que la escuela de filosofía. La escuela de agronomía era un centro de la CNI. Era una cosa impresionante. Ustedes no se pueden imaginar eso. Eso era un centro de la CNI. ¿Ah? Andaban permanentemente tipos raros. Nadie se atrevía a hacer nada. Nada.
Ahora, la Facultad de Ciencias en particular fue una facultad que, si bien fue muy reprimida en términos de resultados, la forma fue el exilio voluntario de la gran mayoría de los académicos. Yo sabía, por ejemplo, que matemáticas se quedó con un académico de todos los que tenía como 40 y quedó uno. En física quedaron 3, creo, 4 académicos, ¿ya? Y los que más quedaron fue en biología, pero la migración también fue muy grande en biología. Los biólogos eran muchos más y quedaron muy pocos. Bueno, en derecho había ciertas particularidades. Si bien sufrió la represión directa post-golpe del 73, claramente no fue de la misma magnitud que en otros lugares de la Universidad de Chile o de otras universidades. En derecho había, y hay hasta hoy día, una cierta imagen particular de la escuela, de su importancia, del rol político que juega, el hecho de que ahí emerjan los abogados, y en ese tiempo eran prácticamente la mayor parte de los abogados, o parte importante de los abogados chilenos, sumado al hecho de que las autoridades de la época en la propia facultad eran autoridades con bastante poder. A mí me tocó vivir la época de Hugo Rosende. Hugo Rosende, que después fue ministro de Justicia de la dictadura, fue muchos años decano de la Facultad de Derecho. Y era una personalidad fuerte, una personalidad fuerte, pero además con mucha llegada a la dictadura, al gobierno, a la parte central, al núcleo político de la dictadura. Los estudiantes que anteriormente estaban politizados, la Facultad de Ingeniería tenía fuerte presencia política, o sea, fuerte actividad política, en todos los sectores, o sea, tanto de la derecha como de la izquierda. Así es que no es extraño esto, ¿no? Pero a pesar de eso, ahora piense que igual las organizaciones políticas quedaron muy descabezadas, muy desparramadas, y ahí los militantes empezamos a inventar, los militantes de base empezamos a inventar que se nos podía ocurrir, es decir, ahí se acabó la orientación de partido, claro. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los momentos de mayor movilización, a diferencia de otras facultades, era muy extraño y debe haber ocurrido muy rara vez que Carabineros ingresara a la facultad. Nos tapaban a bombas lacrimógenas de fuera hacia adentro, etcétera, pero la presencia nosotros presumíamos que la presencia del propio Rosende le impedía que ellos actuaran en la Facultad de Derecho como actuaban impunemente en el Pedagógico, en Macul, etcétera, en muchos otros lugares. Entonces tenía esa cierta particularidades, justificadas o no, pero claramente existían, y yo creo que en alguna medida naturalmente influyeron en que el nivel y la intensidad de la represión en la Facultad de Derecho fuera distinto al de otros lugares de la universidad. En fin, había siempre una política como de amedrentamiento. Con el paso del tiempo, los estudiantes les fuimos perdiendo miedo a esta oficina, y al final éramos nosotros los que les tomábamos fotografías a ellos para tener nuestro propio registro de quiénes eran los soplones dentro del pedagógico. El año 78 yo recuerdo que la primera vez que yo, por lo menos mi experiencia personal, porque yo creo que mucha otra gente tenía más claro de lo que yo tenía en esa época, pero el año 78 hubo una primera manifestación contra el gobierno militar en el pedagógico. Se hizo una marcha al interior del campus, donde marchamos detrás de una bandera negra, de una bandera media asta, chilena, de luto, por todos los caídos el 73. Yo conocí el PEDA porque yo iba por la Juventud Comunista a contactar con la Pati Torres, que era la gran líder de allá. La Pati era una líder muy sencilla, ella era muy clara, no era una líder, yo no diría que era una líder carismática como líderes que también hubo en la universidad, ¿no? De personalidades muy histriónicas, no, ella era una mujer seria. Y ella presidía a los centros de alumnos,
Consejo de Centros de Alumnos de ella. Después del 78, finales del 78, crean la FESECH. Finales, principios del 79, claro. Crean la FESECH, que era un organismo que lo crearon ellos con dirigentes designados, con elecciones indirectas de los presidentes de facultades y elecciones, estos presidentes de facultades elegían ponderadamente, según la cantidad de alumnos que uno tuviera, elegían al presidente de la FESECH. Mira, el debate era un rechazo muy claro a esta idea de una federación cooptada por una rectoría militar, intervenida además. Entonces, era como una extensión más de la dictadura, ¿no? La directiva de la FESECH y todo eso. Nunca lo aceptamos, ¿eh? Y nunca, por lo menos en el pedagógico, que era el lugar quizás más de punta, nunca se aceptó la idea de participar en la FESECH. Lo que se aceptó fueron los mínimos espacios que esto ofrecía para poder elegir organización, construir una organización estudiantil. También hay un elemento que toda la parafernalia del sistema que había armado la dictadura y que está en la Federación de Centros de Estudiantes de Chile, la FESECH, que la dictadura intentaba que fuera el único espacio donde se canalizara todo eso, jamás pudo impedir o neutralizar a la ACU. Incluso yo me acuerdo que en algún diario aparece una declaración y un poco da a entender que estaba prohibido nombrar a la ACU, porque era una organización ilegal, de hecho, y de hecho éramos de hecho. Sí, a la FESECH nadie se lo tomó, nadie se lo tomó muy en serio nunca, ¿no? Era tan evidente que, como decíamos nosotros en aquella época, era una federación para representar al régimen ante los estudiantes y no a los estudiantes ante el régimen. La FESECH era siniestra. La FESECH era el aparato formado por Longueira. Por favor, estamos hablando de gente vinculada a la CNI. Estamos hablando de criminales. Y Longueira tiene las manos manchadas. Todos ellos fueron cómplices. Por acción o omisión. Sin embargo, Yerko era un tipo leal con su partido. Y él peleaba con nosotros. Y peleaba duro. Duro, si estas eran peleas, nosotros nos decíamos de todo. Pero todo estaba muy bien pensado. Es un adelanto, un experimento del binominal. Yo siempre he sostenido la tesis de que el gremialismo, que tenía muy poca presencia, siempre tuvo muy poca presencia en la Chile, una de las cosas que hizo fue hacer un experimento de lo que después iban a aplicar por la vía del sistema político, que era el binominal, porque lo que hicieron fue establecer en cada curso 2 delegados. Por lo tanto, requerías, así como en el binominal, para sacar 2 delegados democráticos versus uno partidario del régimen, tenía que sacar al menos 2/3 de los votos. Se lograba en muchas escuelas, pero en otras no. Eras mayoría, eras un 60%, pero no eras necesariamente el 66% que necesitabas para poder quedarte con Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que era el típico caso de derecho, que a pesar de que los votos de la oposición eran muchos más, elegía los mismos delegados que la derecha, que eran muchos menos. Y por cualquier duda, en la elección de la siguiente directiva votaban los 3 que habían sido designados. Y yo fui con Yerko a la FESECH. Fui con Yerko a la FESECH. Y él fue tremendamente digno. Les dijo lo que nosotros pensamos, que había que democratizar todas las facultades. Yo me acuerdo, el presidente de la Facultad de Agronomía le metió un cigarrillo a Yerko por la chaqueta, prendido. Yerko, no me acuerdo si se quemó su chaqueta. Me acuerdo de ese pasaje. Conjunto de provocaciones. Tenían todo preparado para efectivamente para pegarnos, para darnos una lección. Logramos salir con Yerko ahí. Después de eso no nos reunimos más con la FESECH.
fueron muy valientes ellos. Y fue como un destape, ¿no? Por todos estos problemas económicos. Y junto con eso estaban apareciendo las primeras instancias de la ACU. Entonces la ACU a comienzos de año ya tenían los talleres literarios, los talleres de música, los talleres de folclore, habían talleres en distintos lados, se habían armado talleres de este tipo. Yo considero que fue muy importante, o sea, diría que fue fundamental. Tiene que ver con esto que te decía de la memoria. O sea, de alguna manera, en un país sometido a una dictadura tan brutal como fue la de Pinochet, por lo menos hasta el año 78, 80, yo te diría que reivindicar una cultura popular, una cultura vinculada a ciertos valores, tanto en el mundo de la música como en el teatro, de la literatura, era un gesto, por un lado, de oposición a la cultura oficial y por otro lado, de memoria respecto a lo que había sido el movimiento popular en Chile, que era algo negado por la dictadura. Entonces, todo ese movimiento cultural que representó la ACU fue un movimiento que permitió, yo diría, poner de pie al movimiento estudiantil. De repente se ve como la instrumentalización de la actividad cultural para permitir la reorganización estudiantil y política, lo cual es en cierta forma verdad, pero también había una percepción del rol potente que tenía la actividad cultural, también como una contribución a una reflexión crítica a lo que estaba sucediendo ahí, a recuperar espacio, a recuperar un mundo colectivo que había sido destruido o se estaba destruyendo. También la reacción de volver a generar vida cultural en medio de una situación de mucho oscurantismo. Entonces, siempre hubo mucha conciencia del poder y del valor de la cultura per se vinculado con una visión democratizadora. Yo creo que esa fue una época de rearticulación del tejido que se iba a ir constituyendo probablemente en el movimiento estudiantil, entendiendo el movimiento estudiantil como una enorme cantidad de estudiantes con unas ciertas convicciones, con unas ciertas ideas, con unas ciertas definiciones claras y dispuestos a tomar acción en dirección de esas convicciones. Llegar a ese momento supuso recrear un tejido que había sido destruido por la dictadura, por la represión, por el soplonaje, por todas esas circunstancias que caracterizaron la dictadura de aquellos años. Y esa tarea de rearticulación revistió todo tipo de modos, de fórmulas, de formatos. Tú tenías desde directamente centros de alumnos que se habían podido constituir excepcionalmente en algunas escuelas, y los pedagógicos. También tenías a la ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, que daba cuenta de un interés por la actividad cultural de un gran número de estudiantes, pero que era una actividad cultural que no era neutra, que evidentemente tenía un rol, tenía un signo de identidad y que convocaba a mucha gente en torno a esa identidad, a esa orientación. Es por eso, porque la Unidad Popular termina con ese gran movimiento que fue la parte del canto, por lo menos, de la nueva canción chilena, y que es lo que nosotros de alguna manera recuperamos y retomamos y continuamos, ¿ya? Entonces, y en todas las expresiones artísticas, o sea, si uno revisa, es verdad, yo creo que en eso no vamos a tener dos opiniones. Entonces no es raro y no es el uso así, ¿cuánto se llama? Que sea porque es funcional, y nos convertimos, por lo tanto ahora nos ponemos un poncho y partimos tocando charango. Cuando tú haces algo contra un poder militar y la gente entiende y se ríe, es cómplice tuyo. Inmediatamente comienza un proceso de complicidades tácitas. Entonces se fueron recuperando espacios que habían sido destruido o perdido a través de lo que es el trabajo cultural.
en la universidad a través de la... Y en cierto modo, perdón, funcionó también como cuando se rompe un termómetro de mercurio y quedan los pedacitos dando vueltas, empiezan a empujar un poquito y se junta una pelota de mercurio con otra y forman uno más grande. Y yo creo que la ACU tuvo mucho de eso porque se generaron después del golpe muchas islas. De muchos archipiélagos. Claro, y pequeñas islas en realidad, de gente que estaba, yo era una de esas islas, donde miraba por todas partes dónde insertarme, porque mi idea era insertarme. Entonces la ACU lo que también hizo fue articular esta iniciativa que estaban dispersas y a nivel muy local en la facultad. Y eso le dio un poder enorme de diversidad, de creatividad y también de que se compartían riesgos. Tácitamente. Todo el mundo participaba y todo el mundo sabía que había implícito Un riesgo, pero se asumía colectivamente. Entonces eso también es muy interesante como experiencia de politización, en el sentido de que cada persona iba asumiendo un rol conscientemente y sabía lo que se estaba haciendo. Independientemente que también llegó gente que estaba por la cosa cultural sin involucrarse en ningún aspecto de lucha contra la dictadura, pero al final era parte de ese proceso. Entonces eso es muy interesante. Entonces la ACU fue una experiencia única y yo creo irrepetible, de una calidad, y también yo creo que la ACU contiene todavía una cantidad de lecciones y de señales que no son útiles hoy día. Cuando empezamos a revisar, ponte la ciruela es sorprendente, verla con los ojos de hoy día es sorprendente. Se constituyó una comisión electoral, un trícel, digamos, y se convocó a elecciones. Se desató una campaña que fue bien curiosa, porque por primera vez, quizás en Chile, se hacía una elección democrática, en el sentido de que con asambleas, con debates, con propaganda en afiches, en fin, como si estuviéramos en democracia. Fue muy raro, porque estábamos en plena dictadura, pero de alguna manera la universidad se convirtió en un espacio de libertad, donde se posibilitó esta elección democrática. Pero se hizo el plebiscito, afortunadamente nos pusimos un quórum mínimo de participación y de aprobación, y faltaron, no sé, ponte tú, 200 votos. Una cantidad ínfima. De hecho, nos debatíamos ahí acerca de si había que o no ponerle a las unas los 200 votos que faltaban. Por suerte imperó el sentido común y dijimos, bueno, esto es una demostración de que lo que hay que hacer es otro, pues un proceso que aunque se tome más tiempo, sea efectivamente participativo, que convoque, que haga de la recuperación de la fecha un evento democrático en sí mismo y por tanto surja de ahí una fecha apoyada por los estudiantes, porque si no está apoyado por los estudiantes no va a poder enfrentar lo que viene. Y eso fue una experiencia increíble porque fue extraordinariamente participativa. Fue un gran número no recuerdo con precisión, pero ha sido más de 300 delegados. No solo venían de todas las carreras de la Universidad de Chile, sino que más representaban cantidad de sensibilidades que hasta ese momento tú no habíamos tenido oportunidad de ver. Tú veías llegar tipos vestidos como nunca antes habías visto, tipos fascistas, así, de negro, y que venían a participar y a dar su opinión, y tenías tipos de toda la amplísima gama de la ultraizquierda que llegaban también con sus looks. Y bueno, tuvimos un resultado que la lista nuestra, que era la lista opositora a la dictadura, ganó, no me acuerdo por cuánto, pero una amplísima mayoría, y dentro de eso Yerko, Gonzalo y yo obtuvimos las 3 primeras mayorías, en ese orden. Me acuerdo que celebramos esto en un acto en la Escuela de Ingeniería, a la que van a llegar las fuerzas especiales de Carabineros, y se instalaron fuera del campo, y nosotros nos manteníamos dentro del campo en una asamblea animada por sol y lluvia, ¿no? Que cantábamos, iba a caer, mientras los carabineros nos disparaban gases hacia adentro.
Eso fue más o menos la escena de la celebración. Uno tenía rango de parlamentario. Si esto era la fecha. Nosotros durante esos años éramos como parlamentarios. Éramos las únicas autoridades electas. Oye, no es chiste, ¿eh? Teníamos más votos que varios los parlamentarios después. Claro. Si la fecha era muy grande. Era un... ahora teníamos ese grupo de la fecha con Yerko, con Jaime, con Ricardo Broski, teníamos también la virtud que no éramos simples dirigentes estudiantiles. Los 4 éramos dirigentes políticos también. Éramos muy críticos es decir, no es que fuéramos, no queríamos aparecer como que simplemente lo que venía aquí era que la misma fecha del 73 se recuperaba 10 o 11 años después. ¿No? Es la misma fecha porque es la fecha de la historia de Chile, pero es la nueva fecha porque es una fecha de los nuevos tiempos, una fecha que tiene que responder a desafíos que son distintos, que tienen que ver con que en Chile hay una dictadura. Y la primera y más evidente declaración de principios tenía que ver con que la FECH nació para luchar contra la dictadura. En eso no hubo duda alguna. Que en lo personal, así estrictamente personal, es mi gran capital. O sea, lo que obtuve, por supuesto, nosotros no podemos dejar de reconocernos en eso con un papel muy importante en lo que fue el desarrollo de la actividad. O sea, nos tocó ese minuto, fuimos exitosos en cierto sentido y permitió el desarrollo de lo que vino, de la FECH propiamente, pero sin pretender arrogarse también papeles históricos. Tampoco podemos dejar de desconocer, como digo, insisto, en lo que nosotros hicimos, pero que somos el producto también de otra gente que trabajó. Hay actos, situaciones que desconocemos. O sea, todo, esta comprensión yo la he tenido antes en el sentido de que cada uno en su facultad cree que fue el primero que hizo algo. Porque como estábamos tan desconectados, no sabíamos lo que ocurría al lado, pero tenemos la sensación. Pero la gracia que tiene eso es que hubo alguien haciendo cosas en el inicio, antes de que existiera la ACO, antes de que existiera alguien que congregara, una carta que congregara, ni una actividad en la cual los demás se acercaran. Claro, bueno, sin cosa ver las imágenes. Pues. Estas personas que están acá frente a la FECH en la Edad Media eran goliardos. Claramente eran personas que... bueno, ahí tiene que ver con la separación de la historia. Yo veo una continuidad entre los cirenaicos, los goliardos, los hippies y la ACU. Los hippies y la ACU. Porque nuestra vida eran los pastos, además. Es decir, por lo menos en el pedagógico nos reuníamos en el pasto. La hierba. No. Y ahí crecía hierba. Nunca vi eso.